Buenas noches. Muchas gracias por la oportunidad a esta ilustre institución a la cual pertenezco, que es la Academia Mexicana de Cirugía, y por supuesto a mi alma mater, que es el Hospital General de México, del cual me siento profundamente orgulloso de haber sido formado y a donde laboro. Trataré de platicarles brevemente de lo que es neurocirugía hacia el futuro, y este es el índice en general: estereotaxia y neuromodulación, radiocirugía y radioterapia estereotáctica, endovascular, endoscopía, células madre, genómica y proteómica, la interfase y conclusiones. ¿Es posible la cirugía emergente o, como hace un tiempo tuve la oportunidad de platicar, neurocirugía mínimamente invasiva? Sí es posible, sin embargo, como lo mencionaba el doctor Bernal, cualquier procedimiento, por mínimamente invasivo que sea, puede ser potencialmente catastrófico, porque a pesar de que la morbimortalidad puede disminuir con la curva de aprendizaje y la tecnología, siempre estamos sujetos a la incertidumbre del error humano y de lo que nos vamos a encontrar por variabilidad biológica. La estereotaxia consiste en localizar por coordenadas cartesianas o polares un punto en un esferoide que es el cerebro, para lo cual nosotros tenemos diferentes aparatos que hacen alrededor de él una referencia, lo llevan a un cubo y a través de un trépano podemos introducir elementos que nos permitan hacer diferentes maniobras. Estéreo, espacio, tridimensión, taxis, sistema o arreglo, y es un aparato que nos permite por mínima invasión localizar alguna estructura intracerebral. Por supuesto, se utiliza en biopsia, punción, drenaje, evacuación de hematomas o abscesos, colocación de catéteres, registros con microelectrodos, implantación de electrodos para estimular eléctricamente, lesiones funcionales o cirugía guiada para resecciones volumétricas. La verdad es que esta neurocirugía tiene ya más de 30 años, pero para muchos centros en nuestro país todavía es emergente. Nosotros en el general tenemos ya un buen tiempo haciéndola y tenemos un curso de alta especialidad donde se certifican neurocirujanos ya entrenados para realizar el procedimiento. Por supuesto, el error calculado para lograr un acceso es entre 0.5 y 1.5 milímetros el accesible. Nos permite hacer, en lugar de lesiones, una corrección de funciones del sistema nervioso por estimulación eléctrica o química, y la morbilidad es de 0.1 al 7% y una mortalidad de 1 en 10,000 pacientes, lo cual lo hace altamente atractivo. Aquí tenemos en este video que los softwares, por supuesto, nos permiten hacer localizaciones tridimensionales, y actualmente esto que nos ha permitido entrenar a muchos médicos dentro de México y fuera de México es operar a pacientes, por ejemplo, con cirugía de Parkinson. En este caso vamos a colocar un electrodo en un paciente que tiene temblor y rigidez. Ustedes pueden ver el equipo. Por supuesto, el neurocirujano tiene que tener entrenamiento accesorio, quiere decir, él tiene que ser un experto en interfaces de imagen, en softwares, y no solamente en anatomía, en eléctrica, también en electrónica. O sea, ¿qué significa esto? El perfil del neurocirujano actualmente pues ha crecido. Ustedes pueden ver cuando llega el electrodo al sitio, el temblor se arresta completamente, el paciente colabora, puede hablar de los efectos colaterales, también disminuye la rigidez. Nosotros sabemos exactamente dónde estamos, la lesión que estamos haciendo o el campo que estamos estimulando. Entonces esto es algo que aparentemente es emergente, pero es una realidad en la actualidad. Sin embargo, quiero añadir solamente en este aspecto que hay más de 75,000 pacientes implantados ya a nivel mundial. Nosotros hemos realizado en general alrededor de 700 biopsias, 350 cirugías ablativas, y por desgracia las aplicaciones que pudieran ser para este procedimiento, que son para epilepsia, dolor, neurocirugía psiquiátrica, por supuesto trastornos del movimiento, se ven limitadas por el costo de los equipos, que realmente es alto, el más bajo alrededor de los 350,000 pesos. Equipos de implantación. La radiocirugía es otro procedimiento emergente aparentemente, pero que en nuestro hospital es un hecho desde hace 15 años. Consiste en mandar un haz de radiación, ya sea por fotones o por electrones, y destruir estructuras cerebrales que podrían ser una malformación, un tumor. Tenemos, por supuesto, ya una experiencia vasta por el doctor Luis García, que también trabaja en el Instituto Mexicano del Seguro Social y con quien tenemos una gran amistad. Las microhojas que permiten hacer un cambio conformacional de la imagen, como ustedes pueden ver aquí, alrededor de la lesión, y que permiten girar de acuerdo a cómo va girando el gantre alrededor del cerebro, con una precisión, como ustedes pueden ver aquí, está dibujando la fotografía de Einstein. Es una forma de demostrar lo fino que puede hacer este procedimiento, la emisión de radiación.
tenemos una malformación que se observa en una de las estructuras más elocuentes del cerebro, que es la corteza motora primaria. Si nosotros entráramos aquí en las manos incluso del mejor cirujano, va a dejar una paresia. Ustedes pueden ver la endovascular, cómo muestra la lesión. Se calcula la radiación alrededor de la lesión, y nosotros mandamos, dependiendo de dónde y por dónde están las áreas elocuentes, la cantidad de radiación para tratar de no lastimar estructuras elocuentes, y ustedes pueden ver los resultados. A 3 meses, a 6 meses prácticamente desaparece. ¿Qué quiere decir esto? Radiocirugía es en la actualidad un procedimiento de elección para resecciones en áreas elocuentes o profundas, también para tumores. En este caso tenemos un meningioma del ángulo pontocerebeloso. Pueden entrar, por supuesto, el doctor Gerardo Guinto, el jefe de neurocirugía de aquí, es un experto de base de cráneo, pero también es cierto que a veces es difícil y tenemos esta alternativa. Pueden ver cómo se reseca parte del tumor intracapsular, se radia en la cápsula y se hace como un shrink, o sea, se encoge. Nosotros hemos aplicado además esta radiocirugía no solamente para lesiones, sino para trastornos funcionales, quiero decir, dolor crónico, epilepsia, trastornos del movimiento aún no, porque necesitamos unos colimadores muy pequeños, psicocirugía tal vez en el futuro para trastorno obsesivo compulsivo y depresión, pero ciertamente este procedimiento lo hemos utilizado porque disminuye no solamente el tiempo quirúrgico, sino las complicaciones. Ustedes pueden ver en este procedimiento que realizó el doctor Luis García como motivo de su tesis de maestría, cómo se radia el hipocampo residual de pacientes que ya fueron operados por epilepsia del lóbulo temporal, y a lo largo del tiempo cómo hay una disminución estadísticamente significativa en esta gráfica de cajas y bigotes entre el basal y el seguimiento a más de un año, con cambios no solamente en el número de crisis, sino en la calidad de vida del paciente. Bueno, por supuesto, no nos podemos olvidar de lo que sería la endovascular. Ustedes saben, el aneurisma, un reto para el neurocirujano, el tratamiento convencional, craneotomía y el clipaje de aneurisma, pero tenemos otras alternativas que también son accesibles en nuestro hospital. Quiero decir, en lugar del clipaje, sería el abordaje endovascular. Ustedes pueden ver en una arteria cómo está un stent dilatando la arteria, se mete una cánula y a través de él se meten los coils, que son precisamente estos como enrollados, como espaguetis de diferentes materiales bioabsorbibles, que finalmente lo que ocasionan es una oclusión del aneurisma y que permiten de alguna manera, evitan el que el paciente tenga que ser sometido a una cirugía abierta y pueden resolver el caso. Por supuesto es controversial. Los neurocirujanos más aventurados, mis buenos amigos, por ejemplo, el doctor Edgar Natal dice que hay un porcentaje de recidiva. Sin embargo, bueno, para todo hay indicaciones y todo crece. Ustedes pueden ver cómo está completamente excluido aquí el aneurisma de la circulación después de un procedimiento endoscópico, endovascular, perdón, y yo les preguntaría a ustedes qué preferirían, craneotomía o endovascular. Resultados a largo plazo en estudios de cohortes demuestran que puede haber menor morbimortalidad y menores costos a largo plazo. La endoscopía, no hablaré mucho al respecto, es un área que se ha desarrollado ampliamente. Tercer ventriculostomía tal vez sería el procedimiento que sustituiría las válvulas en el futuro, por supuesto resección de tumores intraventriculares, y a futuro, para terminar también y no hacer muy larga esta plática, capacidad resolutiva de la neurocirugía, sí, por supuesto, disminuir los costos. Neuromodular significaría que nosotros entendamos más al sistema nervioso, lo lesionemos menos y tratemos de actuar de manera química o eléctrica para frenar un proceso fisiopatológico. Actualmente estos electrodos que les he mencionado nos permiten ajustar al paciente la estimulación eléctrica, no lesionarlo, combinar diferentes estructuras. El cerebro, si ustedes se mueven 5 milímetros, 1 milímetro es otra estructura completamente diferente. ¿Por qué no hablar tal vez de un factor neuroprotector? ¿Qué quiere decir esto? En el 20% de los pacientes de Parkinson, después de operados por estimulación eléctrica, parecería que la enfermedad se detiene. Desventajas, por supuesto, altos costos, cuerpo extraño, un equipo de trabajo altamente especializado, monitorización cercana. La verdad es que el reto para el neurocirujano actual es grande. El año pasado en Acapulco tuvimos la oportunidad de escuchar al editor en jefe de Neurosurgery, que es la revista más importante de nuestra especialidad, el doctor Michael Apuzzo. Dice: neurocirujanos, sean valientes, olvídense de que están en su nicho de confort. Ustedes tienen que estudiar mucho, tienen que estudiar matemáticas, robótica, genómica, proteómica, ciencias.
¿A qué me refiero? Aquí tenemos una resonancia 3 teslas y los electrodos nos permiten configurar, dependiendo de los parámetros de estimulación, qué otras estructuras vamos a estimular o vamos a afectar. Vienen sistemas completamente implantables, esto es nanotecnología, electrodos de carbono que van a ser adheridos alrededor de las fibras de los axones y que permitirían, al final de cuentas, tener un pin de contacto para evitar meter estructuras externas y podríamos decir un nombre cibernético. Bueno, pues creo que ya es un hecho. Esto está en la actualidad muy accesible. Miren los primeros prototipos que han salido para implantación en humanos. Por ejemplo, no sé si han sabido, implantación de electrodos en personas ciegas en el área visual primaria para poder de alguna forma restablecer esa función. Diferentes electrodos, diferentes sitios. En el futuro podríamos tener una combinación, una especie de clamps o de vías, circuitos, conectomas que estamos nosotros tratando de influir para mejorar. ¿Cuál es el mejor? ¿Qué abordar? Células madre, genómica y proteómica, sí, por supuesto. Viene en la actualidad, yo sé, de buena fuente, que tenemos en México alrededor de 5 proyectos de células madre para tratamiento de Parkinson, de Corea de Huntington y probablemente de algunas otras enfermedades. Por supuesto, el gran problema de las células madres es cómo podrían sobrevivir, cómo reprogramar una célula, cómo demostrar que no es tóxica, que va a crecer, que no tiene rechazo inmunológico, que no es potencialmente un tumor. La verdad es que el reto que tenemos, no solamente como neurocirujanos, sino como médicos, es grande. Termino básicamente en un minuto, y es la interfase. El perfil del neurocirujano es más amplio que el de un médico con habilidades quirúrgicas. Y esto creo que debe ser el futuro de todas las especialidades. Ciertamente hay medicina de primer contacto, pero nuestros hospitales que son de tercer nivel son la pauta de la medicina de nuestro país. Segundo, la especialización y constante capacitación debe ser la norma. Quien escogió medicina, bueno, pues ya sabe a la que se metió. Y la sociedad civil y la industria son los principales referentes. ¿Qué quiere decir con esto? La demanda, los pacientes saben a lo que se están enfrentando, quieren mínima invasión, quieren mayores seguridades, obviamente los costos, siempre los costos, la capacidad de acceso a lo que estamos hablando tiene que ser la pauta. Y conclusiones, bueno, la neurocirugía, al igual que la medicina, está siempre ligada al desarrollo tecnológico y al entendimiento de la fisiopatología de las enfermedades. ¿Qué mejor sino el sistema nervioso? Segundo, un planteamiento filosófico inherente, por lo menos desde mi punto de vista. Tenemos el caso de los pacientes psiquiátricos, donde al colocar un electrodo pueden ustedes modificar algunos pensamientos y dicen, entonces, quiere decir que con una maniobra física puedo transformar mi yo, y entonces nos lleva irremediablemente al terreno de la filosofía y decir el yo no es más que una futilidad. No, se evapora en un instante y puede ser manejado con constantes físicas. Finalmente, vivimos en un mundo de realidad y el costo-beneficio es el motor de esta neurocirugía. Gracias.